Bien, hermanos, ahora estamos en el segundo tema del curso de membresía de la Iglesia del Camino. Esto incluye la declaración de fe, la primera parte, y contiene los siguientes temas: la Biblia, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es decir, en esos aspectos que vamos a detallar son los que nosotros como Iglesia creemos, son nuestra base bíblica de esas doctrinas. ¿Cuál es el objetivo de este segundo tema? Reconocer la autoridad suprema de la Biblia como palabra de Dios, entender la doctrina de la Trinidad y la obra de cada persona divina, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Afirmar nuestra fe en Dios Padre, en Jesucristo, su Hijo, y en el Espíritu Santo como Señor y Consolador. La declaración de fe nos ayuda a mantenernos firmes en la sana doctrina. Por eso es que estamos incluyendo esto en este curso de membresía, porque cada persona que quiera ser parte de la Iglesia del Camino debe saber en qué creemos, cuáles son las bases doctrinales de nuestra fe. Entonces, muchas iglesias se apartan con el paso del tiempo porque dejan de enseñar lo esencial. En esta semana, en este tema, vamos a estudiar lo que creemos sobre la Biblia y el Dios Trino. Ahora, aquí hay unas líneas y hay una pregunta también para que usted escriba. Dice, ¿cuál ha sido su experiencia con la Biblia? ¿La considera usted su autoridad final? Hasta ahora en su vida, ¿ha sido la Biblia ese documento sumamente importante, vital en su vida cristiana? ¿O ha sido un libro simplemente que usted lee de vez en cuando? Conteste esa pregunta. Luego, ¿qué palabras vienen a su mente cuando piensa en Dios como Padre, en Dios como Hijo y en Dios como Espíritu Santo? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de esas tres personas de la Trinidad? Escriba lo que usted considere que es el concepto que se ha fijado en su mente durante este tiempo, desde que usted es cristiano, o si usted está empezando su vida cristiana también, escriba. No hay cosa errónea, porque lo que vamos a describir posteriormente es lo que dice la palabra del Señor. Pero tal vez son conceptos que van a ser coincidentes. Si no lo es, de todas maneras usted va a tener la oportunidad de corregir ese concepto, no solamente en su mente, sino para el resto de su vida. Eso es lo que intentamos en este tema. La Biblia, en primer lugar, es la palabra inspirada de Dios. Inspiración verbal y plenaria, en eso creemos. La inspiración verbal, ¿en qué consiste? Dios dirigió cada palabra, como dice en 2 Timoteo 3:16, inspirada viene de una palabra en griego que dice que es soplada por Dios, pero no en el sentido de que la persona está recibiendo un soplo de Dios, tal como acostumbramos cuando decimos algo en secreto, en confianza a otra persona, sino básicamente que el Señor guió a esa persona para que escriba eso. No le dictó la Biblia, sino que inspiró para que esa persona escribiera lo que vemos hoy plasmado en la palabra del Señor. Entonces indica que cada palabra tiene un origen divino, no solamente ideas generales. Es decir, cada escritor escribió con la guía de Dios para que escribiera cada palabra, cada concepto guiado por el Espíritu del Señor. Cuando hablamos de que la inspiración es plenaria, significa que Dios inspiró todo el contenido de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, tal como nos dice 2 de Pedro 1, 20 y 21. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es inerrante. ¿Qué significa esto? Que es sin error en sus originales. Es infalible, es decir, que no falla en sus escritos originales. Lo que dice la palabra del Señor se cumple sí o sí. A eso se refiere la inerrancia, que no yerra la palabra del Señor. Lo que dice el Señor se cumple. Dios usó las personalidades y estilos de autores sin perder su mensaje perfecto, ¿verdad? Cada escritor vivía en un contexto, tenía una cultura por detrás, tenía vivencias por detrás. Entonces, a cada uno el Señor utilizó para que escribiera la palabra del Señor. Por eso hay diversas personalidades, por eso vemos a un Juan que escribe de una manera tan amorosa,
¿verdad? Tanto en el Evangelio que escribió él como en las cartas de Juan. El hombre realmente denota amor en todo lo que él dice, ¿no es cierto? Y aún vemos a Pedro, que en los evangelios se presenta como un pescador rudo, con pocas capacidades intelectuales inclusive, con un temperamento muy colérico, muy sanguíneo, pero luego vemos en las cartas cómo ese hombre es transformado por el Señor. Ahí vemos la obra del Señor también en los escritos, pero cada uno escribió de acuerdo a lo que el Señor le guió que escribiera. La Biblia es, como decíamos, nuestra única autoridad. La autoridad absoluta en fe y en práctica también. Como dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice él. En el Salmo 119, del 9 al 11, dice que la palabra guía a la vida y la santidad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Significa de que Dios está en para cada detalle de nuestra vida, está alumbrando nuestro paso, pero está también dándonos luz a lo largo. Por eso es como la luna, que es una lumbrera, nos permite ver a distancia, ¿verdad? Pero una lámpara nos permite ver cada paso que nosotros damos. A eso se refiere la palabra del Señor. Ahora, la Biblia debe ser creída y obedecida. Santiago 1, 22 al 25 dice ser hacedores de la palabra, es decir, que lo que nos manda la palabra lo hagamos, no simplemente lo memoricemos o lo escuchemos o lo tengamos como algo valioso, pero que lo pongamos en práctica. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice que la iglesia recibe la palabra no como palabra de hombres. Cuando usted lee la palabra del Señor, cuando escucha la palabra del Señor, es Dios que está hablando, no es el pastor, no es el predicador. Su autoridad no depende de ninguna institución humana. Dice 1 de Juan 5:9 que el testimonio de Dios es mayor a todos los testimonios, es decir, lo que está escrito. En 2 de Pedro 1, 19 al 21 dice que la Escritura no depende de interpretación humana. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, lo que dice en una parte, con toda certeza usted puede entenderlo a través de otro o pasaje de la misma Escritura. No es de interpretación humana o individual. La Biblia tiene reglas para interpretar. Siempre son coincidentes. Desde el Génesis al Apocalipsis no hay contradicción en la palabra del Señor. Y si hubiera una aparente contradicción, es a veces por fallas de traducción. Pero cuando nosotros miramos la palabra del Señor, originalmente encontramos de que hay una coherencia total y absoluta. Por eso es que decíamos que la Biblia para nosotros es la base de nuestra fe y práctica. Uno de los principios que nosotros practicamos es que nos basamos en la Escritura, solo Escritura, tal como Martín Lutero dijo en una de los 5 postulados del cristianismo. Uno de ellos es la sola Escritura, es decir, que no hay otro libro que pueda guiar nuestra fe y práctica sino la palabra del Señor. La Biblia entonces es la única regla infalible de fe y conducta. Por encima de tradiciones, de concilios o decisiones humanas, no hay nada que el ser humano pueda hacer que pueda sustituir o modificar la palabra del Señor. Entonces la Biblia no puede ser modificada por más que hayan reuniones de personas o de altos ministros. Si son verdaderos ministros del Señor, con toda certeza lo que van a hacer es refrendar la autoridad de la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice que la Escritura capacita plenamente al creyente. Usted puede leer ese pasaje, búsquelo en su Biblia y va a ver para qué es útil la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Luego, en Marcos 7, 7 al 8, Jesús condena sustituir la palabra del Señor por tradiciones humanas. Habla con la gente que estaba anteponiendo las tradiciones, nuevas reglas, en desmedro, en detrimento de la palabra del Señor. Eso nunca puede ocurrir. Usted puede corroborar esto en Marcos 7, 7 y 8. Pues en vano me honran,
enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Luego, en Hechos 17:11, los bereanos, es decir, la gente que pertenecía a la iglesia de ese pueblo de Berea, examinaban las escrituras, dice, para ver si lo que Pablo estaba diciendo era coherente con lo que decían las escrituras. Pablo alaba a esas personas porque dice que ellos eran más cuidadosos, más nobles para examinar la palabra del Señor. Así debemos ser nosotros cuando escuchamos un mensaje. Si lo que dice el predicador es lo que dice la palabra del Señor. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora hablemos del canon de la Biblia. El canon de la Biblia significa los libros que fueron incluidos como escritura inspirada por Dios. Ese canon incluye 66 libros. Dios preservó soberanamente el canon bíblico, es decir, toda la escritura, los libros del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, para que llegaran hasta nuestro tiempo. En Isaías 48 usted puede ver lo que el Señor dice respecto a la preservación de la palabra del Señor. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El Salmo 119, 89 también nos muestra esto. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Veamos la composición de la palabra del Señor, es decir, cómo está compuesta la Biblia. Encontramos que contiene 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Esos 66 libros son el canon que compone la palabra del Señor. Ni uno más, ni uno menos. No existen nuevas revelaciones fuera de la Escritura. Han pasado 2000 años y todo aquello que fue escrito hasta los últimos apóstoles, como Juan, con el Apocalipsis, son lo que incluye la palabra del Señor. No puede haber nada más escrito posteriormente, por más que tenga muy buen contenido o muy buenas intenciones, que forme parte de la palabra del Señor. Entonces, la revelación de la Biblia es final y suficiente. Lo que tenía que decirnos Dios acerca de su iglesia y el reino está en esos 66 libros. La revelación entonces de Dios se cierra con Apocalipsis. Eso aproximadamente ocurrió con el apóstol Juan, cuando él ya era anciano, probablemente arriba de 90 años en la isla de Patmos. Dice en Apocalipsis 22, 18 y 19 que se prohíbe añadir a lo que ya está escrito o quitar algo. Y tiene consecuencias, como usted puede verlo en ese pasaje. Búsquelo y léalo, por favor. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En Hebreos 1, 1 y 2 encontramos cómo Dios nos ha hablado ahora. Antes nos habló a través de la creación, a través de los profetas, pero ahora mire usted ese pasaje que dice cómo Dios habla hoy al creyente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. La Biblia está centrada en Cristo, desde el comienzo hasta el final. Creemos que todas las Escrituras encuentran su centro y plenitud en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, tanto en su primera como en su segunda venida. Por tanto, toda lectura y enseñanza bíblica debe conducirnos a Cristo, quien es el cumplimiento de toda revelación divina y el propósito último de la palabra. Podemos ver esto en Lucas 24 al 27 y el 44, luego.
Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En Juan 5:39, Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. en 2 Timoteo 3:16. En este pasaje la palabra del Señor dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer cristiana sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Es decir, en la Escritura encontramos todos esos elementos para perfeccionar nuestra vida delante de Dios. En el siguiente gráfico, como usted puede ver en su material, en su libro, se encuentra el canon bíblico. Es muy importante que usted lo memorice tal como está ahí. Los 5 libros del Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, luego los profetas mayores, los profetas menores. Eso es lo que compone el Antiguo Testamento. Le animo a que usted memorice por orden para que cuando tenga que buscar en la palabra del Señor, encuentre rápidamente en una Biblia de papel, ¿verdad? Y luego el canon del Nuevo Testamento, lo que incluye el Nuevo Testamento, que son 27 libros. También ahí encontramos una diferenciación, una categorización. Están los evangelios, los 4 evangelios, un libro histórico como el de Hechos, están las cartas del apóstol Pablo y están las cartas generales escritas por, al parecer, Pablo también hebreo, Santiago, Pedro, Juan, Judas. Y el Apocalipsis, que es un libro profético que está en el Nuevo Testamento. Ahora hablemos sobre Dios. Creemos, afirmamos y enseñamos en la Iglesia del Camino que hay un solo Dios verdadero, tal como podemos ver en esos pasajes de San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Isaías 44:8 al 10. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? E Isaías 45:5. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Dicen que Él es eterno, en esos otros pasajes que vemos ahí, Salmo 92, en el 102:12, en Jeremías 23, 23 y 24. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? También dice que Dios es espíritu en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Luego dice de que es vida en Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dice que existe por sí mismo en Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Que es infinito en Salmos 145:3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Que es inmutable o que no tiene cambios, Dios no cambia. Salmo 102:27.
en Malaquías 3:6, en Santiago 1:17. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice que Él es la verdad, Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Es amor, 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es omnipresente, Salmo 139, 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es omnisciente, Salmo 139, 1 al 6, 147, 4 y 5, en Mateo 6, 8, en Mateo 10, 28 al 30. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Y es omnipotente, como nos dice Mateo 19, 26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahora hablemos sobre esta otra doctrina que es muy importante para nosotros, la doctrina de la Trinidad. Creemos en un Dios trino, que es uno en esencia, que es único, tal como nos dice Deuteronomio 6:4 y Santiago 2:19. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Ese Dios trino se revela en tres personas. El Padre, 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El Hijo, Juan 5:21-23. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y el Espíritu Santo, Mateo 12:31 y Hechos 5:3-4. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios? Los tres, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, comparten la misma naturaleza divina, según nos dice San Juan 10:30,
Y San Juan 5, 19. Yo y el Padre uno somos. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ellos coexisten desde la eternidad en perfecta unidad y perfecta relación, tal como vemos en Juan 1, 1 al 2, en 17, 5, en Colosenses 1, 16, 17, en Hebreos 1, 8 al 10, en Mateo 28, 19, en Génesis 1, 26, en Primera de Juan 1, 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. También dice de que son iguales en autoridad, poder y naturaleza divina. Esto podemos verlo en San Juan 10:30, en San Juan 14, 9 y 10, en Colosenses 2:9, en Filipenses 2:6, en Hebreos 1:3, en Mateo 28:18, en 1 Corintios 8:6, en Hechos 5:3 y 4, y en 2 Corintios 13:14. Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, actúan en perfecta armonía, cada uno cumpliendo un papel único en la creación, como nos muestra en Génesis 1, 1, 2, en San Juan 1, 3, en Colosenses 1, 16. También actúan juntos en la redención, y eso podemos verlo en San Juan 3, 16, en San Juan 14, 6 y 9, en San Juan 15, 26, y también los tres tienen su función dentro de la santificación del creyente, como vemos en 1 Tesalonicenses 5, 23, en Hebreos 2, 18 y en Gálatas 5, 22 y 23. Cada uno de ellos, de estas tres personas, tienen roles diferentes en todo el plan de Dios y merecen la misma adoración y nuestra obediencia. Hay ciertas figuras que se usan para representar el concepto de la Trinidad. En sus libros ustedes ven un gráfico en la parte derecha, es un triángulo, tres ángulos diferentes, pero la misma figura. Tres estados del agua, por ejemplo, sólido, líquido y gaseoso, pero siempre será H2O o agua, ¿verdad? En su naturaleza básica, pero según la presión y la temperatura se convierte en una u otra cosa. El agua en estado líquido, en estado sólido, como hielo, y en estado gaseoso, cuando hierve el agua, pero sigue siendo agua, ¿verdad? Son figuras que simplemente nos ayudan a entender lo que es Dios en esencia, es decir, una sola cosa que pueda ser representada en este caso por tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También tenemos una forma de decir que Dios es como el sol, ilumina, calienta y quema. Tres acciones de una misma fuente. O es como el tiempo que tiene pasado, presente y futuro. También, si queremos un ejemplo más fácil de entender, tal vez el huevo tiene tres elementos: la cáscara, la clara y la yema. Los tres
son un huevo y cada uno es componente, tiene una función dentro de ello, ¿verdad? Entonces son simplemente figuras que nos ayudan a entender lo que es la Trinidad. No es algo que podamos decir, la Biblia dice que Dios es como un huevo, que es como agua, que es como sol. Simplemente son formas de tratar de entender de mejor manera la Trinidad. No es fácil, es algo complejo. Alguien dijo de que si tratamos de entender a Dios, podemos volvernos locos. Pero si lo negamos, nos perdemos. Así que es importante entender que Dios no puede entrar en una mente finita, es un Dios infinito. Hay cosas que no vamos a comprender sino hasta que estemos en la misma presencia del Señor. Ahora hablemos de Dios Padre. La palabra del Señor nos muestra a Él como creador soberano que gobierna sobre toda su creación, como vemos en Malaquías 2:10, en Colosenses 1:16. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios es un ser íntimo. Cuida, provee y se compadece de sus hijos. Por eso hablamos de un padre amoroso que cumple todas las funciones que el ser humano necesita. Él es Padre de Jesucristo, el Hijo eterno, en igualdad de esencia y divinidad dentro de la Trinidad, tal como nos dice Efesios 1:3 y Juan 17:21. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dios es Padre de los creyentes, quienes somos adoptados por la fe en Cristo como hijos y herederos de la vida eterna. Nos dice Juan 1:12, de que nosotros hemos sido injertados en esa familia, la familia de Dios. También encontramos esto en Romanos 8:15-17. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios Padre, desde la eternidad, en su amor y gracia, eligió a quienes serían adoptados como sus hijos, según lo que nos dice Efesios 1:4-6. Y nosotros somos privilegiados al ser hijos de Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él gobierna todas las cosas sin ser el autor del pecado, manteniendo la responsabilidad del hombre, tal como vemos en Efesios 1:11, en Santiago 1:13-17. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Su amor como Padre es consuelo constante para nosotros. Él nos disciplina. Él forma y sostiene a sus hijos, como vemos en 1 Juan 3:1 y en Hebreos 12:6-11. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía,
pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora hablemos de Jesucristo, el Dios Hijo. También Él es eterno y es el único mediador entre Dios y los hombres, tal como vemos en Juan 1:1, en Hebreos 1:8, en 1 Timoteo 2:5. Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo cumple 3 oficios. Profeta, que revela al Padre, tal como nos dice Juan 1:18. Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, tal como dice Hebreos 7:24-27. Y Rey eterno, que gobierna con toda autoridad, como dice el Salmo 2:6 y Lucas 1:33. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, que es heredero de todas las cosas y el juez universal, además. Como dice Colosenses 1:18, Hebreos 1:2, Apocalipsis 19:11-21. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengamos la preeminencia. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Él se encarnó, es decir, tomó forma de ser humano. Fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de María, que era una mujer virgen. Es verdadero Dios y verdadero hombre, tal como vemos en Mateo 1:18, en Lucas 1:35, en Colosenses 2:9, en Filipenses 2:6 y 7. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es el agente y propósito de la creación. Todo fue hecho por Él y para Él, dice Juan 1:1-3, Colosenses 1:16. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vivió sin pecado, cumpliendo perfectamente la ley de Dios, y en la cruz llevó nuestros pecados como expiación. Él se presentó como el Cordero de Dios para ser sacrificado. 2 Corintios 5:21, Isaías 5:3-5 y Mateo 5:17. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo murió y resucitó al tercer día, luego ascendió al cielo y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15:3-4, en Romanos 8:34 y en Hebreos 4:14. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La palabra del Señor dice que Jesucristo regresará en gloria para juzgar a vivos y muertos y establecer su reino eterno, dice Apocalipsis 19:11-12.
Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y luego, la tercera persona de la Trinidad, que es Dios, el Espíritu Santo. También es Dios eterno, al igual que el Padre y el Hijo, y ha estado obrando desde la creación, como podemos ver en Génesis 1:2, en Hebreos 9:14. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Que cumpliendo la promesa divina, el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, cuando estaban reunidos los discípulos del Señor, para habitar de manera especial en la iglesia y en cada creyente, uniéndolos en un solo cuerpo. Eso significa ser bautizados por el Espíritu Santo, que hemos sido unidos en un solo cuerpo. Él es la fuente de todo poder, adoración y servicio aceptable delante de Dios. Es decir, Él nos conduce a eso. Como podemos ver en Juan 14, 16, 17, en el capítulo 16 de Juan, 7 al 15, en 1 Corintios 12, 13 y en Efesios 2, 22. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo también es el dador de la vida. Regenera y hace nacer de nuevo al creyente y convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, tal como vemos en Juan 6:63, en Juan 3:5 al 8, en Tito 3:5, en Juan 16:7 al 8. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. También la palabra dice que el Espíritu Santo habita en cada creyente desde el momento de la conversión. Lo santifica y lo guía a toda verdad, siempre glorificando a Cristo, tal como vemos en estos pasajes de San Juan 14, 16, en Romanos 8, 13, en 2 de Tesalonicenses 2, 13 y en San Juan 16, 13 al 14. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os los hará saber. Él intercede por los creyentes y es garantía de salvación eterna.
siendo nuestro sello, tal como nos afirma Romanos 8, 26 y 27, en 2 Corintios 1, 22, en Efesios 1, 13 y en Efesios 4, 30. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo restringe el mal conforme a la voluntad divina. También distribuye dones espirituales por gracia, es decir, como un regalo para nosotros, y de manera soberana según su sabio consejo. Es el Espíritu Santo el que reparte los dones, no es algo que nosotros pedimos o queremos realizar. El Espíritu Santo es el que reparte los dones, dice la palabra del Señor, y capacita al creyente mediante su llenura continua para otorgar poder, para otorgarnos enseñanza y servicio, para llevarnos, para conducirnos a servir al Señor, con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo, tal como vemos en 1 Corintios 12:11, en Efesios 4:30, en Efesios 5:18 y en 1 Juan 2:20 al 27. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y bueno, ahora llegamos al momento de la aplicación de este tema que hemos visto. La Biblia es nuestra guía segura, suficiente y final. Es nuestra autoridad. El Dios en quien creemos es trino: Padre que ama, Hijo que salva y el Espíritu Santo que santifica al creyente. Como miembros de la Iglesia El Camino afirmamos estas verdades, nos sujetamos a la palabra del Señor y caminamos en dependencia del Dios Trino. Ahora hay unas preguntas de reflexión. ¿Qué significa para ti que la Biblia sea inspirada y suficiente? También, otra vez, esto es lo que usted ha creído hasta ahora o lo que está creyendo ahora como resultado de esta lección que hemos visto en esta oportunidad. En segundo lugar, ¿cómo explicaría la Trinidad de manera sencilla a un amigo? Si alguien le pregunta, ¿qué es la Trinidad? Entonces usted, de acuerdo a lo que hemos estudiado en esta oportunidad, usted puede explicarlo. En tercer lugar, ¿qué parte de la obra de Cristo le produce a usted mayor gratitud? Piense un poquito en eso y agregue algo al final o escríbalo. Y hay también tareas para esta semana. En primer lugar, debe leer la sección de la declaración de fe sobre la Biblia, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces usted puede cotejar las citas bíblicas y, aparte de lo que hemos visto, si quiere, repasarlas. También debe memorizar 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y la última tarea es estudiar los nombres de los libros de la Biblia y memorizarlos en ese orden que hemos mostrado en este gráfico. Muchísimas gracias. Que Dios bendiga su vida y su familia.